El tema que vamos a compartir hoy tiene como título: Dios todavía calma tormentas. ¿Cómo es, iglesia? Dios todavía calma tormentas. Hoy quiero hablar acerca de las tormentas. El diccionario define la palabra tormenta de la siguiente manera. Escuche esta definición: tempestad de corta duración y especialmente violenta. Tempestad de corta duración y especialmente violenta. Dice: fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. Quiero que pongamos un video allí de una tormenta. Mire esto. Usted puede imaginarse, usted y yo metidos dentro de un barco de estos. Mira, con violencia. Ese barco debe pesar toneladas, pero parece un juguete. Mira esto es un buque inmenso. Pero mira la violencia de las aguas, la agitación. Pero mira esta experiencia adentro de un barco en medio de una tormenta. Mire esto. Para los que quieren hacer el crucero. Tremendo la fuerza, la violencia. Dejémoslo ahí. Tormentas. Cuando nosotros hablamos, o la Biblia habla de tormentas, tipifica la palabra los problemas, las situaciones difíciles, las cosas que traen dolor inesperadamente a nuestras vidas. Todos nosotros hemos pasado, estamos pasando o pasaremos por tormentas de mucho tipo en la vida. Algunos pueden estar pasando en este momento por tormentas familiares, cosas que vienen a las casas, a los hogares. Cuando un hijo está en drogas, una hija resulta embarazada, cuando hay infidelidad, hay tormentas familiares, hay tormentas matrimoniales, tormentas económicas que seguramente millones y millones de personas están pasando en este momento en el mundo. Tormentas climáticas como las que veíamos, terremotos, tsunamis que traen tremenda devastación a las naciones. Tormentas emocionales, tormentas en la salud, tormentas laborales, tormentas en el negocio, tormentas nacionales como la que estamos viviendo en nuestra nación Colombia. Es una tormenta. Todos hemos sido sacudidos y estamos siendo afectados por la tormenta nacional. Tormentas internacionales como esta pandemia, tormentas. Pero me llama la atención que en la definición de tormenta que les leí al principio, sacada del diccionario, dice que la tormenta es una tempestad de corta duración, especialmente violenta. Es decir, lo que podemos nosotros estar seguros es que las tormentas no son para siempre, que las tormentas son temporales. Obviamente, cuando nosotros nos encontramos inmersos en situaciones en el matrimonio,
con los hijos, económicas o como lo que estamos viviendo, parece que nunca fuéramos a salir de eso, pero todos nosotros hemos pasado por cosas en la vida y sabemos que esas tormentas son temporales, pasarán. Eso que estás atravesando en tu negocio, que estás atravesando en tu matrimonio, que estamos atravesando como ciudad, como nación, esto pasará, es temporal. La Biblia dice en 2 de Corintios 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo es la tribulación? Momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos habla que la tribulación, el sufrimiento, la angustia, la tormenta es momentánea. Mire cómo lo dice la versión del lenguaje actual: las dificultades que tenemos, y ahora sí que todos podemos decir tenemos, ¿sí o no? ¿Qué tal si usted levanta su mano conmigo y decimos este versículo que es palabra de Dios? A ver, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es clara: las dificultades que tenemos son pequeñas y no durarán para siempre. Eso es lo primero que yo quiero que entendamos todos nosotros, que esas dificultades son temporales, número uno. Número dos, las tormentas no solamente son temporales, el mar no siempre va a estar así. Las tormentas no se quedan por siempre, temporales, número uno. Número dos, las tormentas producen algo especial según este versículo. Dice la Biblia: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente peso de gloria. Es decir, que siempre después de las tormentas salimos con lecciones, con aprendizajes, con más fe, con más paciencia, con más poder. Es a través de las situaciones difíciles que tú y yo maduramos, crecemos, aprendemos. Es decir, que no solamente la tormenta es temporal, sino que después de la tormenta tú te vas a dar cuenta que habremos cambiado. Esa tormenta que tú estás pasando en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en tu negocio, en tus finanzas, es temporal y algo va a salir de allí, un peso de gloria en tu vida. Lo siguiente que yo quiero que nosotros meditemos hoy conforme a la palabra es que nosotros no estamos solos en las tormentas de la vida. Nosotros no estamos sin esperanza. La Biblia dice que por mucho tiempo estuvimos muertos en delitos y pecados, sin fe y sin esperanza. Pero tú y yo no somos ahora eso. Tú y yo sabemos que tenemos un Dios en su trono, y que no importa lo que suceda, se conmocione la nación, las naciones de la tierra, vengan pestes, plagas, Dios está sentado en su trono. Y mientras que Dios esté sentado en su trono, todo va a estar bien. Lo que tú estás pasando, Dios sigue siendo Dios. No estamos solos en la tormenta. Y si hay algo que sabemos, que tenemos la seguridad, es que tenemos un Dios que calma las tormentas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios que calma las tormentas, que calma tormentas en tu familia. Yo he visto a Dios sanando matrimonios. Dios puede meter su mano en tu matrimonio, calmar la tormenta. Dios puede calmar esa situación financiera. Nosotros por mucho tiempo en casa tuvimos situaciones muy difíciles. Estuvimos en la pobreza. Yo sé lo que es no tener que comer. Muchos de nosotros, la realidad de nuestro país hace que muchos de nosotros hayamos tenido que experimentar eso. Aquí estamos porque Dios calmó la tormenta. Aquí estamos. Dios calma tormentas en todas las áreas, y estoy seguro
que esta tormenta que estamos viviendo como nación, Dios también calmará. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Seguro que usted lo cree. Dice la Biblia en Mateo 8, versículo 23, dice la palabra: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. En Marcos 4:35, hablando del mismo evento, dice: cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y en el versículo 24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y la pregunta que surge muchas veces es: ¿por qué pasamos por tormentas si Dios está con nosotros? Esa es la pregunta que hace mucha gente. La pregunta del millón en momentos de dificultad. ¿Por qué estoy pasando por enfermedad? ¿Por qué si Dios está conmigo estoy enfermo? ¿Por qué si Dios está conmigo mi negocio está quebrado? ¿Por qué si Dios está con nosotros, por qué nuestra nación está así? Es la pregunta que se hace mucha gente. Pero fíjese que la Biblia nos muestra que los discípulos estaban en la barca, Jesús estaba allí, y de todas maneras la tormenta se levantó. Porque debemos entender que las tormentas hacen parte del viaje, hacen parte de la vida. Jesús nunca dio un mensaje diferente. Jesús dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción. ¿Lo dijo o no lo dijo? Él no dijo: tranquilo, que si ustedes están conmigo, ustedes nunca van a tener problemas. Ese no es el mensaje de la Biblia, porque este no es el cielo. Aquí estamos en la tierra, y en el mundo tendremos aflicciones. En el mundo hay enfermedad, hay dolor, hay injusticia, hay impuestos, hay situaciones que no querríamos que estuvieran, pero no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Estamos en la tierra. En la tierra nos enfermamos, en la tierra hay violencia, en la tierra hay confusión, en la tierra pasan cosas dolorosas. Y Jesús dijo: muchas son las aflicciones del justo. Ni siquiera dijo de los impíos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Es decir, no importa la tormenta que se levante, siempre van a haber tormentas. Es un mensaje de la Biblia, está claro. Siempre ha habido tormentas. El mismo Hijo de Dios estuvo aquí en la tierra enfrentando el dolor, fue crucificado, fue golpeado, tuvo hambre, pasó por tormentas. Entonces sería muy iluso pensar que porque estamos con Dios no vamos a pasar tormentas. Tormentas vamos a tener. Así que esa duda nosotros tenemos que sacarla de nuestra mente. Me llama la atención en Mateo 8:24, leamos en esta versión internacional, dice: de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Me llama la atención la primera parte, dice de repente, porque así llegan las tormentas a la vida, de repente. Tú no las estás esperando y cuando menos piensan llegan. Yo recuerdo un día estábamos felices en la iglesia, en nuestro local, en Casa de Paz, allí en la Tercera, y estábamos felices cantando y de repente se cerraron las iglesias. Eso fue sin aviso. De repente cambió todo. De repente nos quedamos sin local. De repente estamos aquí. Porque así llegan las tormentas de repente. Hace días estábamos tranquilos haciendo planes, algunos haciendo planes, y de repente se levantó la ira, el enojo, la manifestación, el caos. De repente nos quedamos sin huevos. De repente nos quedamos sin comida. De un día para otro. De un día para otro. De repente empiezas a sentir un dolor. De repente ves que tu hijo está extraño en casa.
que su comportamiento no es igual. De repente las tormentas en la vida llegan sin avisar. ¿Qué tal que le avisaran a uno? No es como las facturas, no te avisan. De repente tu negocio se va al piso, de repente vienen las tormentas y allí estaban, de repente. Me gusta la versión lenguaje actual donde dice: todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Las olas se metían en la barca. Y usted sabe que un barco tiene la capacidad de pasar de un lugar a otro, siempre y cuando el agua no se meta en el barco. Porque ¿qué pasa cuando el agua se mete en el barco? La cuestión es que todos nosotros atravesaremos tormentas, pero lo que debemos asegurarnos es que la tormenta no se meta en nuestro corazón. Porque si la tormenta se te mete en el corazón, te hundes. Estamos viviendo momentos de violencia. Hay gente que tiene opiniones divididas y cada una muy respetable. Pero yo te voy a decir que si tú dejas que el odio se te meta en el corazón, estás mal. Porque se metió la tormenta donde no se debe meter. Porque la Biblia nos habla de que el idioma de Dios es el idioma del amor, del perdón, de la reconciliación, de la misericordia. Y si tú permites que en tu corazón se llene de odio, de veneno, de ira, de indignación, de enojo, de deseos de venganza, de maldiciones por otra persona, la tormenta se metió en tu corazón. Porque el Dios que conocemos, con el sermón más famoso que se ha predicado en la historia, dijo: amad a vuestros enemigos. Si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Si alguien te obliga a correr una milla, corre 2. Si alguien te quita el vestido, entrégale la otra túnica. ¿Eso es la Biblia o no es la Biblia? Ahí está. Pero si nosotros permitimos que en medio de la tormenta se nos metan cosas en el corazón, en medio del problema que tú tienes en casa, en matrimonio, si se te mete el odio, el rencor, si se te mete la ira, si se te mete el pecado, te vas a hundir y no vas a llegar al otro lado. Dice que las olas se metían en la barca. Lo que me llama la atención también del texto es que dice la palabra: Jesús dormía. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién es capaz? Por eso yo quería mostrarles las imágenes de una tormenta, aunque era un video que ya les había mostrado en una ocasión anterior. Porque yo quiero preguntarle: ¿quién es capaz de dormir en medio de una tormenta? En medio de una agitación violenta. Y Jesús estaba dormido. Cuando uno está preocupado, uno no puede dormir. Cuando uno tiene temor, uno no es capaz de dormir. Pero Jesús no estaba ni preocupado ni atemorizado, porque Él tiene el control. Él está tranquilo y dormía. Jesús dormía en la tormenta. Y algunos de nosotros, en medio de nuestras tormentas familiares, económicas, matrimoniales, nacionales, de salud, sentimos muchas veces lo que sintieron los apóstoles: que el único que puede hacer algo, porque ¿cuántos saben que Él es el único que puede hacer algo? Que el único que puede hacer algo duerme. ¿Te imaginan ellos ahí? Y las aguas metiéndose y preocupados, y miran a Jesús dormido. Versículo 25: y vinieron sus discípulos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron, iglesia? Y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos,
que perecemos. O sea, tuvieron que despertar a Jesús, tuvieron que gritar a Jesús, tuvieron que levantar un clamor en medio de la tormenta, tuvieron que expresarle a Jesús como ellos sentían. Y yo quiero decirte que no importa la tormenta que tú estés pasando y lo que estamos pasando a nivel como nación, es tiempo de gritar y clamar al Jesús que es el único que puede calmar la tormenta. ¿En quién está tu esperanza? ¿En el gobierno? ¿En los manifestantes de la calle? Ahí está tu esperanza. Nuestro socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero es el tiempo en que los que estamos en la barca y que estamos siendo zarandeados, que estamos siendo agitados, que estamos enfrentando tormentas, que sentimos que el agua se ha metido, que el negocio está mal, que el matrimonio está terrible, que las finanzas se fueron, que la situación, no es tiempo de quejarte, es tiempo de clamar al que puede calmar la tormenta. Es tiempo de que tú y yo manifestemos: Señor, sálvanos, que perecemos. No, ¿por qué estamos pasando por esto? Eso no soluciona nada. La solución está en clamar: Señor, sálvanos, que siento que mi matrimonio no puedo más. Señor, ayúdame, porque siento que con esta situación financiera no voy a poder. Señor, ayúdame, porque en esto que está pasando nos sentimos así. O sea, ellos manifestaron como se sentían. Ellos clamaron, ellos buscaron a Dios. Y hago un paréntesis ahí, por eso es que estamos levantando ahora un nuevo culto que empieza este miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 8, una hora total de clamor, de oración. Todos están invitados, porque es tiempo de los que estamos en la barca y los que estamos pasando por tormentas, presentar nuestra tormenta delante del Señor. Cuando ellos despiertan a Jesús, ¿qué esperaríamos nosotros de parte de Jesús en medio de una tormenta? Si lo despertáramos, pongámonos en la película, que tú y yo estamos ahí en esa barca, metámonos ahí en el cuento, en la historia. Y si estamos ahí, lo despertamos, ¿qué esperaríamos que Jesús respondiera? ¿Cómo esperaríamos que Jesús reaccionara? Pues fíjate cómo se levanta Jesús. Jesús se levanta y dice: ¿en serio? Jesús les dijo: hombres de poca fe. Porque es que muchas veces la tormenta hace estragos en nuestra fe. Empezamos a dudar, empezamos a ser incrédulos, empezamos a cuestionarlo todo debido a las aguas que se han metido. Y el Señor dijo: hombres de poca fe. El problema ni siquiera lo vio Jesús en la tormenta. Jesús no se levantó y dijo: uy, sí, muchachos, qué miedo. Jesús dijo: el problema aquí es su poca fe. Y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Mira lo que Jesús dice en medio de la tormenta: ¿por qué te falta fe? ¿Por qué tienes miedo? En medio de ese dictamen médico, ¿por qué tienes miedo? En medio de esa situación laboral que tienes, ¿por qué tienes miedo? En medio de estas agitaciones sociales, Dios dice: ¿por qué tienes miedo? Si yo estoy en la barca, aquí estoy. Si yo sigo sentado en el trono,
¿Acaso no crees que estoy contigo en la barca? ¿Acaso no crees que fui yo el que te invité a pasar al otro lado? ¿Acaso no crees, iglesia, que tenemos un Dios de poder, de misericordias? En medio de la situación más terrible, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio del problema familiar, Dios dice: no temas. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Y dice la Biblia ahí en el mismo versículo: entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Estoy creyendo que tenemos un Dios que reacciona al clamor, y que a pesar de nuestros temores y de nuestra falta de fe, Él se va a levantar por nosotros. Él se va a levantar por tu matrimonio. Él se va a levantar por tu negocio. Él se va a levantar por tus hijos. Él se va a levantar por esta ciudad de Cartago. Él se va a levantar por esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Él se levantará. Sí, denle ese aplauso al Rey de Reyes. Él se levanta. Y dice la Biblia que Él reprendió a los vientos. Habló a los vientos. Los vientos y toda la creación reaccionan a su voz. Y debemos entender que solo una palabra suya bastará para traer sanidad. Por eso aquel siervo impresionó a Jesús, aquel centurión, que vino a Él en una situación y le dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Yo sé que solamente tú tienes que decir una palabra. No tienes que tocar, no tienes ni siquiera que estar allí. Solamente di una palabra y mi siervo será sano. Y Jesús dice, se sorprendió y dijo: no he hallado tanta fe en Israel. ¿Será que si Jesús pone sus ojos sobre nosotros, iglesia, hoy día, podrá haber personas de fe como ese centurión, que digan: Señor, estamos en la barca, estamos pasando por tormentas, pero estamos creyendo que a través de nuestro clamor tú te levantarás, y que solamente tú tienes que decir la palabra y nuestra nación será sana, nuestra ciudad será sana, mi matrimonio se arreglará, mis hijos serán transformados, mi casa será llena, la abundancia llegará a nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la fe que tenemos. Y lo que quiero decirte hoy a través de este mensaje es que ese Jesús que le habla a los vientos, ese Jesús que le habla a las aguas y que trae calma, porque dice que todo quedó tranquilo. ¿Cuántos quieren que todo quede tranquilo aquí en Cartago, en Colombia, en tu casa, en tu negocio? Que todo quede tranquilo. Dios habla palabras de paz, palabras de tranquilidad, no las palabras que incendian, que dañan, que llenan de odio. Palabras que tranquilizan, que calman, que calman. Ese mismo Jesús está con nosotros hoy día. Él todavía calma tormentas. Ese es el título de nuestro mensaje hoy. Él todavía calma tormentas. No podemos pensar que esto es una historia que ya pasó. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y dice la palabra en Isaías 59, versículo 1: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios te está diciendo hoy: todavía mi mano se mueve,
todavía hace mi mano salva. No se ha cortado mi mano para salvar. Y dice, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está diciendo, mi mano salva y mi oído todavía escucha. Mira como lo dice la versión del lenguaje actual. Isaías dijo, Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír. Si entendemos eso y si creemos eso, lo que nos corresponde a nosotros como iglesia es hacer que esos oídos escuchen un clamor. Él ha dicho en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Él es el que calma tormentas. Tú y yo no tenemos ninguna capacidad de calmar lo que está sucediendo, ni los manifestantes, ni nadie. Es más, hay gente allá afuera tratando de arreglar el mundo, pero vaya, mírele su hogar, su matrimonio, su casa. Me gustaría ir a la casa de esos que tanto gritan, a ver cómo está su matrimonio, cómo están sus hijos, cómo manejan su hogar, cómo manejan su vida, su sexualidad, cómo está su casa, para estar tratando de arreglar un país sin ni siquiera arreglar su cuarto, sus pensamientos, su corazón, su casa. Lo que nos corresponde a nosotros es entender de que no estamos solos. Hay un gran barco llamado Colombia, hay una gran arca llamada Cartago. Aquí estamos todos. Las aguas se están moviendo, hay una gran agitación, pero Jesús está con nosotros. Jesús está en la barca. Nos corresponde clamar. Es tiempo de clamar, iglesia. Es tiempo de clamar. Es tiempo de entender de que esto es temporal. Saldremos de esto. Estoy seguro de eso, porque Dios calma tormentas. Es tiempo de no temer. No te dejes llevar por el temor. No te llenes de noticias y de cadenas de basura en internet. Llénate de Dios. Yo mantengo alejado de todo eso. En mi celular hay gente que me mantiene enviando un poco de cosas. Yo no miro ni siquiera los estados de nadie. No me interesa. Escúcheme, y llega tanta basura, pero yo no quiero dejar entrar eso a mi corazón. Que entre su palabra, que entre su presencia. Allí ponemos, me levanto y pongo la música y empiezo a adorar a Dios, y el ambiente de nuestra casa está lleno de paz, porque no queremos que el agua turbia y sucia entre a nuestra casa. Algunas personas me intentan comentar y escúcheme, necesitamos llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra, hablar esperanza, hablar vida, traer el reino de Dios, como Dios nos hablaba hace 8 días aquí a la tierra. No dejes entrar la tormenta a tu corazón. Camina por encima de la tormenta. Tenemos que seguir avanzando. No podemos detenernos. En otra ocasión dice la Biblia que la tormenta arreció. Jesús no estaba en la barca, sus discípulos estaban desesperados. Jesús viene caminando sobre las aguas. Ellos se asustan y Él les dice: yo soy, tengan ánimo, yo soy. Y cuando estaban allí, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine hacia ti sobre la tormenta. Y Jesús le dijo: ven. Y él empezó a caminar por encima de la tormenta. Yo creo que Jesús hoy nos está diciendo a la iglesia: ven, caminen por encima de la tormenta, continúen por encima de la tormenta. Sigue trabajando, sigue orando, sigue clamando, no te detengas. Hay muchos que están en paro, pero tú y yo no paramos, tú y yo seguimos avanzando. Seguimos avanzando por encima de la tormenta. Que nada nos detenga, nada. Hemos tenido pandemia,
no nos ha detenido, nada nos ha detenido. Como iglesia, en otro local, por internet, como sea, pero nada nos detiene. Seguimos avanzando por encima de la tormenta. Con muchos, con pocos, se fueron, llegaron, seguimos caminando por encima de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Sigue caminando por encima de la tormenta. Sigue creyendo, sigue orando, sigue avanzando, sigue trabajando, sigue luchando por encima de la tormenta. Entrégale tu tormenta al Señor. Entrégale tu situación. Clama, dile: Señor, me siento así. Siento que no soy capaz, tengo miedo, tengo temor. Manifiéstale a Dios, habla con el Señor. Cree que Él todavía calma tormentas. Levanta su mano y diga conmigo: yo creo que Él todavía calma tormentas. Y te voy a decir algo más, que estoy seguro que aunque la tormenta no cese inmediatamente, hay algo que Él nos prometió, y es que tú y yo podemos tener paz en medio de la tormenta. Mi paz les dejo. El mundo en este momento, nuestra ciudad no tiene paz, nuestra nación no tiene paz en este momento, pero tú y yo tenemos paz, porque la paz es un regalo que nos fue dejado. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se las doy como el mundo la da. Dice el Señor: no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Dice el Señor: clamen, no estén angustiados por nada, presenten todas sus peticiones en oración y ruego y con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, en medio de la tormenta, en medio de la escasez, en medio de ese problema en tu negocio, en medio del paro, en medio de las manifestaciones, en medio de la injusticia, como lo quieras llamar, tú y yo tenemos paz de Dios en la tormenta. No tenemos odio, no tenemos rencor, tenemos la paz de Dios, que nos permite seguir caminando, seguir creyendo, seguir orando. Y yo quiero invitarte a que tú te levantes de tu puesto, cierres tus ojos si lo quieres hacer, y levantes tus manos, y vamos a decirle: Señor, gracias, porque podemos tener paz en medio de la tormenta. Puedo tener esa paz, paz en la tormenta, fe y esperanza, fe y esperanza, cuando no pueda seguir, aún con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos en paz en medio de la tormenta. Levantemos nuestras manos y digámosle: Señor, queremos traer nuestra tormenta a ti. Entrégale esa tormenta al Señor, esa tormenta financiera, esa tormenta económica, esa tormenta familiar, esa tormenta matrimonial, esa tormenta de salud, esa tormenta emocional. Entreguemos esta tormenta de nuestra ciudad, esta tormenta nacional. Digámosle: Señor, aquí estamos en la barca. Señor, se levantan las olas. Ayuda, ten misericordia, Padre. Creemos que solo tú tienes el poder de hablar a esta tormenta. Solamente di la palabra, Señor, y tú calmarás nuestra tormenta. Tú traerás tranquilidad, tú traerás paz. Saca de nuestro corazón todo aquello que se ha metido de odio, de enojo, de rencor. Llénanos de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de la justicia de Dios.
Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hoy clamamos porque entendemos de que esto es temporal. Saldremos de esto, veremos tu gloria, recordaremos esto como aguas que ya pasaron y diremos: gracias, Dios. Cuando el Señor haga volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y entonces, dice el Señor, nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de la alabanza. Y entonces hoy las naciones que dicen que empezar dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, y estaremos confiados. Señor, gracias, porque hoy traes paz, hoy traes esperanza, porque hoy nos invitas a caminar por encima de la tormenta, porque tú dices en tu palabra: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, levantarán las alas como las águilas como las águilas por encima de la tempestad. Y hoy te damos gracias, porque en nuestra tormenta tú estás, no estamos solos, y todavía tú calmas tormentas, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: denle un aplauso.